el sistema del éxito total. Para funcionar según el principio del éxito total, la persona se proporciona los medios adecuados para triunfar simultáneamente en los sectores profesionales y extraprofesionales. Este equilibrio, buscado consciente y voluntariamente, se expresa por lo general en términos de complementariedad de un dominio con relación al otro, sabiendo, más allá de toda duda, que el éxito profesional fortalece el éxito familiar y, recíprocamente, el éxito familiar dinamiza y estimula el éxito profesional o académico. En consecuencia, aunque en determinados momentos las conexiones entre los diferentes terrenos pueden parecer extremadamente benéficas y estimulantes, en otros momentos, para tener éxito en los tiempos propios de algunas circunstancias específicas, tendremos necesidad de la plenitud de nuestros medios y de toda nuestra energía en un terreno preciso, ya sea este profesional, personal o familiar. Así, en esos momentos, tendremos la precaución de preservarnos de la polución de un terreno sobre el otro. Este es el objetivo de la inteligencia emocional, la cual permite que podamos abandonar, durante un lapso, por ejemplo, el terreno profesional o académico, para entregarnos plenamente en las esferas personales o familiares, afecto, pareja, tiempo libre, hobbies, y preservar así un jardín secreto. La inteligencia emocional pone límites y protege la independencia de las distintas esferas de nuestra vida, a veces antagónicas y sin embargo todas necesarias para nuestra realización personal. Inteligencia emocional. Herramientas y sistemas para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Los directivos de hoy se conocen a sí mismos? La mayoría de los directivos que asisten a un curso de inteligencia emocional acuden con la necesidad de mejorar su relación con los demás u optimizar su poder de influencia o persuasión. Sin embargo, no son conscientes de que para poder ser efectivos en este terreno, primero tendrán que conocerse a sí mismos y aceptarse. Ignoran que no se conocen. No saben quiénes son realmente. Se identifican con aquello en lo que están basadas sus creencias, sus valores, fortalezas y debilidades, sin analizar si éstas les corresponden realmente o son importados desde el exterior y aceptadas por ellos como verdades. Como consecuencia de esto, no se hacen planteamientos en relación a su automotivación, su vida profesional o personal, a no ser que se encuentren ante una situación difícil, ante un problema o ante una crisis, pero no como algo que debería hacerse de forma natural, de la misma manera que cada día nos ocupamos de ducharnos, vestirnos, comer, etc. En mi experiencia, en general, cuanto más alto es el puesto del directivo, mayor es el desconocimiento que tiene de sí mismo. ¿Será que no ha tenido la necesidad? ¿Le ha faltado el tiempo, o le ha sobrado temor, de ahondar en semejantes profundidades? ¿O es que quizás ha vivido demasiados años en la carrera de conseguir los objetivos empresariales profesionales, que no le ha dejado tiempo para definir sus propios objetivos vitales? Probablemente lo que le sucede es que ha valorado más lo externo que lo interno. Basándonos en una frase muy conocida, la vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, ten cuidado con lo que emites. Resulta importante hacer comprender a estos directivos que conocerse implica entenderse y entenderse es un primer paso para aceptarse, y que solo aceptándose pueden empezar a quererse. Y quererse a sí mismos es una condición sine qua non para relacionarse bien con los demás. Solo quien sabe por qué se siente como se siente, puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. Trabajadas estas ideas en los seminarios, a su finalización, se dan cuenta que el trabajo que les queda por delante es una profunda reflexión de quién soy, qué pienso, qué siento y cómo me comporto. Estas son preguntas básicas a realizar, para que entiendan qué les pasa y por qué les tratan como les tratan y usan el impacto que causan. ¿Cómo favorecer el autoconocimiento? Las competencias de la inteligencia intrapersonal como la conciencia de uno mismo y la automotivación no se pueden aprender en unas sesiones tradicionales de formación. Conciencias. Encender una luz, ver que hay otros. Sin embargo, estas pueden servir para despertar las caminos para iniciarse en el viaje más fantástico e importante que existe y que es conocerse uno mismo. Estas son competencias que se desarrollan haciendo un intenso trabajo personal realizado normalmente con ayuda externa de un coach mentor. El primer paso consiste en descubrir cuáles son o valores de nuestros valores, el siguiente analizar las creencias que nos hemos formado alrededor de esos valores. Recordemos que los valores son pensamientos que tenemos sobre las cosas, y a partir de esos pensamientos definimos creencias, las cuales pueden resultar limitadoras o potenciadoras, tanto para juzgar a los demás como para validar o justificar la forma en que nos comportamos. Para ahondar en el autoconocimiento de la persona, necesario recurrir a herramientas que faciliten este proceso y aceleren su ejecución. Los test tradicionales solo muestran una parte del individuo, definiendo un estilo de personalidad, en función de los comportamientos, pero no profundizan demasiado en el origen del mismo. Es decir, en los valores y creencias que constituyen el punto de partida con relación a la forma individual de percibir la realidad y el parámetro vital que definirá el comportamiento de la persona. Los valores tienen un origen en la educación recibida en la infancia, pueden ser genéticos, desde el punto de vista científico, o también ser la expresión de la esencia de nuestro ser. Sea cual fuere el origen, lo importante es tomar conciencia de cuáles son y analizar las creencias que hemos desarrollado en función de ellos, para poder someterlas a una revisión, con la voluntad de asumirlas o replantearlas. Herramientas para el autoconocimiento. La labor de autoconocerse representa una ardua tarea enmarcada en un proceso de desarrollo personal, para lo cual existen diversas vías, unas más rápidas que otras. De las herramientas disponibles, solo algunas son conocidas y utilizadas en el mundo empresarial. El coaching o entrenamiento personalizado, por ejemplo, es un sistema en el cual el coach ayuda al entrenado a descubrir sus pautas limitadoras de comportamiento. Sin embargo, para que esta ayuda sea posible, el coach tiene que ser una persona a su vez muy desarrollada personalmente, con una claridad de mente y un profundo autoconocimiento personal, además de tener una base psicoanalítica que le permita poder trabajar con la parte sumergida del iceberg del comportamiento. Ahora bien, existen otra serie de técnicas también muy eficaces pero no tan ortodoxas, por proceder de áreas de conocimiento nada exploradas en el mundo occidental, y menos en el ámbito empresarial, como los arquetipos, el centramiento y desarrollo del testigo.
Todas ellas son aproximaciones al alfabeto individual, en los cuales el individuo se convierte en el protagonista objetivo, testigo y observador de sus propios procesos. Lo que diferencia a estos sistemas de los tradicionales es que la persona debe de aprender a sentir sus comportamientos porque para efectuar cambios trascendentales dentro de uno mismo, no puede hacerse eliminando aquellos comportamientos mediante la disciplina, la sublimación o por medio de ningún otro acto de voluntad. Hay que investigar y comprender las causas. Esto requiere paciencia y un darse cuenta, en el que no hay juicios de ninguna clase, procesos mentales y analíticos, sino desde el sabio interior, es decir, como dijo San Agustín, dentro de mí hay uno que sabe más de mí que yo mismo. Lo que valida estas técnicas es que la persona se distancia del ego. El ego entendido desde un punto de vista de la psicología transpersonal, es decir, como afán de certidumbre, de seguridad, las cuales son las principales actividades de este. Utilización de las herramientas. Una herramienta, como su nombre lo indica, debe servir como un medio, no como un fin. En mi opinión, todo sistema que sirva para aportar información y dar luz sobre un acto tan complejo como autoconocerse debe considerarse, dado que representa un elemento de ignorancia el negarse a su empleo por no considerarlo válido y científicamente probado en una muestra suficiente de individuos. ¿Acaso es posible verificar su aplicabilidad a través de constatar la opinión de una muestra adecuada de individuos que se propusieron autoconocerse? El autoconocimiento no es posible medirlo estadística ni científicamente y por ello es probable que los especialistas de recursos humanos descarten nuevas herramientas por no ser científicas. Cuanto más investigo en diversas líneas del autoconocimiento, más me doy cuenta que todas confluyen en lo mismo por diversas vías, por ello herramientas como la profesionalidad en su aplicación. Me pregunto por qué hay que ser ortodoxo. Cuando el actuando eclécticamente incorpora herramientas hasta ahora no probadas se comprueba su eficacia, lo cual significa que no interesa tanto el origen de las. En mi opinión, no hay que rasgarse las vestiduras, y en cambio hay que abrir la mente e incorporar herramientas de otras culturas validadas por personas estudiosas en otros ámbitos, no por eso menos sabias, y aportar nueva luz a esta ardua tarea de autoconocerse. ¿Cómo influyen las emociones en mi trabajo, profesión, las tensiones de la vida moderna, la hipercompetencia en el terreno individual y empresarial, la presión del reloj, la exigencia de un constante perfeccionamiento profesional, etc.? Son situaciones que tienden a alterar el estado emocional de la mayoría de las personas consideradas normales, llevándolas al borde de sus propios límites físicos y psíquicos. El resultado, a menudo, es el desequilibrio emocional. Este desequilibrio no solo afecta la vida más íntima de una persona, sino que afecta su trabajo y su desarrollo profesional, porque las emociones desempeñan un papel importante en el ámbito laboral. De la ira al entusiasmo, de la frustración a la satisfacción, cada día nos enfrentamos a emociones propias y ajenas. La clave está en utilizar las emociones de forma inteligente, para que trabajen en beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos en pos de mejores resultados. Por otro lado, cada uno de nosotros influye en el estado de ánimo de los demás. Es perfectamente natural influir en el estado emocional de otra persona, para bien o para mal, lo hacemos constantemente, contagiándonos las emociones como si fueran el más poderoso virus social. Por eso se verifica hoy una tendencia mundial en la demanda de recursos humanos, especialmente ejecutivos, que valora la capacidad de interrelación emocional sobre la capacitación técnica, porque tanto el trabajo como el aprendizaje son sociales. Las organizaciones son redes de participación, para lograr un desempeño efectivo en los trabajadores del conocimiento. De cualquier trabajador, en realidad, la clave está en inyectar entusiasmo y compromiso, dos cualidades que las organizaciones o empresas pueden crear, pero no imponer. Hoy no basta con un alto coeficiente intelectual para triunfar profesionalmente. Para competir o para desarrollar una empresa, se requiere un control emocional adecuado, que nos permita tener una interacción armónica en nuestro ambiente laboral. Socios, colegas, empleados, proveedores, clientes, etc. Sin duda alguna, la inteligencia emocional no es una varita mágica, no garantiza en una empresa una mayor participación en el mercado ni un rendimiento más saludable. La vida de toda corporación es extraordinariamente fluida y compleja. En ese sentido, las facultades de la inteligencia emocional son sinérgicas con las cognitivas. Los trabajadores excelentes poseen las dos. Cuanto más complejo es el trabajo, más importante es la inteligencia emocional, aunque solo sea porque la deficiencia en estas facultades puede dificultar la aplicación de la pericia técnica y el intelecto que se tenga. Ninguna intervención, ningún cambio por sí solo, puede arreglar todos los problemas. Pero si se ignora el ingrediente humano, nada de lo demás funcionará tan bien como debería. Las empresas cuya gente colabora mejor tienen ventaja competitiva. La inteligencia emocional y la excelencia en el trabajo. Para entender con más exactitud la contribución de las aptitudes emocionales a la excelencia, Daniel Goleman recurrió, en su investigación, a Ruth Jacobs y Wei Chen, investigadores de I. en Boston. Ellos volvieron a analizar sus propios datos no procesados, tomados de estudios realizados en 40 compañías, a fin de evaluar el peso relativo de una aptitud dada en cuanto a destacar a las estrellas de los trabajadores promedio. Resultados: la mayor potencia en aptitudes puramente cognitivas aparecía con una frecuencia 27% mayor en las estrellas que en los trabajadores promedio, mientras que la mayor potencia en aptitudes emocionales era un 53% más frecuente. En otras palabras, las aptitudes emocionales eran 2 veces más importantes para la excelencia que el intelecto puro y la pericia. Luego de estos datos Goleman escribió: ese cálculo concuerda con mis propios hallazgos. Me parece que ese número puede ser una regla básica conservadora en cuanto al valor general de la aptitud emocional en el desempeño estelar. Otro ejemplo: Richard Boyatzis, de la Weatherhead School of Management, en la Case Western Reserve University, realizó un estudio clásico, efectuado sobre más de 2000 supervisores, gerentes del nivel medio y ejecutivos de 12 organizaciones diferentes. De las 16 habilidades que distinguían a las estrellas de los mediocres, todas menos 2 eran aptitudes emocionales. Estos resultados se repiten en un análisis más amplio de las cualidades características de trabajadores estelares, efectuado por Lyle Spencer Jr., director internacional de investigación
Innovación y Tecnología en Macbeth. El análisis de Spencer incluye estudios de aptitud en 276 organizaciones, 2/3 en Estados Unidos y 1/3 en otros 20 países. Los puestos analizados incluyen cargos gerenciales, de supervisor a director ejecutivo, personal de ventas y comercialización, profesiones científicas y técnicas, atención de la salud, gobierno y educación y hasta organizaciones religiosas. De 21 aptitudes genéricas identificadas por Spencer, todas, menos 3, se basaban en la inteligencia emocional. De las 3 aptitudes puramente cognitivas, 2 eran intelectuales, las capacidades analíticas y el pensamiento conceptual. La tercera era pericia técnica. En otras palabras, la gran mayoría, más del 80%, de las aptitudes generales que diferencian a los trabajadores superiores de los mediocres dependen de la inteligencia emocional, no de la capacidad puramente cognitiva. Marilyn Bowen, directora del Centro de Recursos Personales y Desarrollo, dependiente de la Oficina de Manejo de Personal de Estados Unidos, supervisó un exhaustivo análisis de las aptitudes que parecían diferenciar a los trabajadores superiores de los apenas aptos en casi todos los empleos federales. Robert Buchele, por otra parte, economista especializado en trabajo del Smith College, calculó la proporción entre la aptitud técnica y las habilidades interpersonales que distinguían a los trabajadores sobresalientes, desde los puestos más altos hasta los más bajos. En los empleos de nivel inferior, empleados de compras y auxiliares de oficina, se requerían principalmente capacidades técnicas. Pero en los cargos más elevados, puestos profesionales o gerenciales, las capacidades interpersonales tenían más importancia que las técnicas en cuanto a caracterizar los desempeños estelares. Y para estas ocupaciones de alto nivel, cuanto más avanzara la gente en su cargo, más importantes se tornaban las capacidades interpersonales, pero las técnicas no, en cuanto a distinguir el desempeño superior del ordinario. En estos tiempos tan competitivos donde los cambios tecnológicos y de paradigmas son la razón misma del crecimiento o declive de muchas empresas, surge la necesidad intrínseca de lograr cumplir con los objetivos propuestos por las gerencias y asimilados por los mandos medios buscando el mejoramiento continuo de la gestión laboral de cada uno de sus miembros. Entre las diversas funciones que se realizan se encuentra la cohesión de formar equipos de labores en donde existan no solamente habilidades técnicas y de identificación con los fundamentos básicos de la empresa, sino que cada líder de área cumpla un rol productivo en lo que corresponde, entre otros factores inherentes a su cargo, a buscar un equilibrio emocional colectivo, llamado también inteligencia emocional del equipo. Esto contribuirá de manera notoria a incrementar las aptitudes de cada uno de sus subordinados, desarrollándose en cada trabajador tanto la parte personal como la profesional, ya que percibirá una autorrealización y al obtenerlo repercutirá directamente en el desarrollo organizacional de la empresa. Recordemos que no se concibe esto sin antes saber un desarrollo personal de cada miembro del equipo. 267.931 Por tal motivo las actitudes del líder repercuten directamente o indirectamente en las personas que laboran bajo su mando y muchas veces estos mensajes verbales y no verbales desmotivan o en el peor de los casos tienden a desencadenar rasgos neuróticos tales como inseguridad al tomar decisiones laborales, angustia para acudir a la empresa o a reuniones dentro de la oficina, cólera progresivamente reprimida, sentimientos de frustración constantes, pensamientos melancólicos, agresiones verbales hacia los compañeros de trabajo, actitudes reactivas, altos niveles de suspicacia, insomnio, hipocondría, etc. Observamos que el centro de labores y en especial el rol del líder de área crea una atmósfera que tiene todas las condiciones para generar las diversas alteraciones de la personalidad de los individuos. Que la salud mental colectiva va siendo sistemáticamente modificada negativamente. Para centrarnos con mayor perspectiva en el tema y aportando con una dosis de cultura general haremos una breve historia del concepto mismo de neurosis, el cual fue introducido en la bibliografía médica en 1777 por William Cullen en su libro First Lines in the Practice of Physics, y hasta la actualidad existen diversos autores que han dado un concepto muy particular sobre el tema. En definitiva, todos están de acuerdo que las neurosis son enfermedades de la personalidad caracterizada por conflictos que inhiben las conductas sociales perturbando el equilibrio interno de la persona, donde no hay pérdida de contacto con la realidad. Ello nos hace comprender que los subordinados, al estar trabajando bajo presión por cumplir con las metas prepactadas y además teniendo un líder, que en lugar de ser un facilitador para desarrollar las habilidades del capital humano bajo su mando, lo que realiza es generar mayores tensiones y desequilibrios emocionales en conjunto desencadenará en que cada individuo tendrá una respuesta diferente. Todo ello puesto que los mensajes que deberían ser de apoyo emocional no lo son. Dichos mensajes deben ser alentadores pero realistas, de ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo y ser un medio de retroalimentación constante. Nunca criticar sino dar observaciones. No dar órdenes sino solicitar apoyo. Ser siempre diplomáticos y buscar resultados salomónicos cuando se haya cometido un error. No buscar culpables ni herir el amor propio de los trabajadores. Ser congruente con lo que uno profesa y con los valores de la empresa. Hacer sentir importante a cada uno enfatizando que si alguno de ellos fracasa, fracasan todos y si uno gana, ganan todos. Es cierto que el trabajo a presión eleva los niveles de ansiedad, sin embargo dicha emoción debemos canalizarla favorablemente porque en todas las empresas líderes se elabora bajo ese ritmo y es el o que se adapta permanentemente a los cambios del entorno volviéndonos proactivos. En definitiva, el laborar en una atmósfera de presión es favorable siempre y cuando vaya de la mano de un líder que desarrolle psicológicamente a su personal para no volverse un especialista en formar neuróticos. Todo comienza con la motivación. El arte de la venta, el buen trabajo en equipo, el servicio total al cliente y el liderazgo eficiente comienzan con la motivación. Y la inteligencia emocional tiene mucho que decir en la motivación. Porque para quien ha dirigido grupos de personas está muy claro que las causas de motivación más poderosas no son externas, sino internas. Motivo y emoción tienen la misma raíz latina. M-O-T-E-R-E, mover. Las emociones son, literalmente, lo que nos mueve a ir tras un objetivo, impulsan nuestras motivaciones y esos motivos, a su vez, dirigen nuestras percepciones, dando forma a nuestros actos. La motivación se define como un estado interno que excita, dirige y sostiene el comportamiento. En otras palabras, la motivación es un sentimiento que determina el continuar o no una actividad.
Motivación es todo aquello capaz de empujar la existencia hacia el futuro, el mañana, aunque la meta esté lejana y no se vea o se haya perdido la perspectiva y el camino por donde encontrarla. Toda actividad humana obedece a determinados motivos. Los motivos conscientes e inconscientes son los que dirigen la conducta de cada una de las personas. Tipos de motivation. Los ejecutivos y los líderes saben que la motivación es más vital que las destrezas intelectuales o técnicas. Al fin y al cabo, lo que los mueve es el corazón, no la cabeza. Existen dos tipos de motivación. El primero es llamado motivación intrínseca. Esta motivación viene de adentro. Las actividades que los individuos hacen son su propia recompensa. La gente se siente motivada porque ama sinceramente la actividad que está desempeñando. El segundo tipo de motivación es llamada extrínseca. Para quienes están motivados extrínsecamente, sus recompensas son factores externos. Estas personas hacen su trabajo para ganar una recompensa o evitar un castigo. La mayoría de la gente está extrínsecamente motivada. Nuestra sociedad, en distintas esferas de actividad, pone mucho énfasis y presión en obtener recompensas y un desempeño eficiente. Eso hace que sea muy difícil estar intrínsecamente motivado. Por supuesto, la habilidad de motivarnos, junto con el optimismo o actitud positiva, es uno de los requisitos imprescindibles cara a la consecución de metas relevantes y tareas complejas, y se relaciona con un amplio elenco de conceptos psicológicos que usamos habitualmente. Control de impulsos, inhibición de pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de expectativas y autoestima. Componentes básicos de la motivation. La motivación tiene componentes básicos que conviene conocer. La finalidad específica para la que se moviliza la motivación. El control de los impulsos, capacidad de resistencia a la frustración y aplazamiento de la gratificación, parece ser una de las habilidades psicológicas más importantes y relevantes en el devenir académico y laboral. El estilo atributivo de los éxitos y fracaso. Sus implicaciones emocionales y su relación con las expectativas de éxito es una teoría psicológica que contribuye enormemente a nuestra comprensión de los problemas de aprendizaje y a su solución. La finalidad específica para la que se moviliza la motivación. Las relaciones humanas que implican una tarea o proyecto determinados. El control de los impulsos. Capacidad de resistencia a la frustración y aplazamiento de la gratificación, parece ser una de las habilidades psicológicas más importantes y relevantes en el devenir académico y laboral. Las relaciones humanas que implican una tarea o proyecto determinados. El control de los pensamientos negativos. Veneno del optimismo. Se relaciona con el rendimiento a través de la economía de los recursos atencionales. Preocuparse consume los recursos que necesitamos para afrontar con éxito los retos vitales y académicos. La autoestima y las expectativas de autoeficacia. Son conceptos que podemos relacionar con el anterior principio de la atribución, además. Se trata de elementos esenciales no solo del proceso de aprendizaje y desempeño laboral, sino también de salud mental y desarrollo sano y global de la personalidad. El control de los pensamientos negativos. Veneno del optimismo. Se relaciona con el rendimiento a través de la economía de los recursos atencionales. Preocuparse consume los recursos que necesitamos para afrontar con éxito los retos vitales y académicos. El estilo atributivo de los éxitos y fracaso. Sus implicaciones emocionales y su relación con las expectativas de éxito es una teoría psicológica que contribuye enormemente a nuestra comprensión de los problemas de aprendizaje y a su solución. La autoestima y las expectativas de autoeficacia. Son conceptos que podemos relacionar con el anterior principio de la atribución, además. Se trata de elementos esenciales no solo del proceso de aprendizaje y desempeño laboral, sino también de salud mental y desarrollo sano y global de la personalidad. La capacidad de motivarse a uno mismo se pone especialmente a prueba cuando surgen las dificultades. El cansancio. El fracaso. Es el momento en que mantener el pensamiento de que las cosas irán bien puede significar el éxito o el abandono, y el fracaso, aparte de otros factores más cognitivos, como descomponer los problemas y ser flexibles para cambiar de métodos y objetivos. El desarrollo del optimismo, la autoestima, la expectativa de éxito. Están relacionados con las pautas de crianza y educación. Evitando el proteccionismo y la crítica destructiva, favoreciendo la autonomía y los logros personales, utilizando el elogio y la pedagogía del éxito. Inteligencia emocional. Preguntas frecuentes. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional. Un término acuñado por dos psicólogos de la Universidad de Yale, Peter Salovey y John Mayer, y difundida mundialmente por el periodista y escritor Daniel Goleman, es la capacidad de 1. Sentir. 2. Entender. 3. Controlar. 4. Modificar estados anímicos propios y ajenos. ¿Cuáles son las habilidades prácticas de la inteligencia emocional? Las habilidades prácticas que se desprenden de la inteligencia emocional son 5, y pueden ser clasificadas en dos áreas. 1. Inteligencia intrapersonal, internas, de autoconocimiento. 2. Inteligencia interpersonal, externas, de relación, habilidades. Al primer grupo pertenecen 3. A. La autoconciencia. Capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. B. El control emocional, regular la manifestación de una emoción y, o modificar un estado anímico y su exteriorización. C. La capacidad de motivarse y motivar a los demás. Al segundo grupo pertenecen 2 habilidades. A. La empatía, entender qué están sintiendo otras personas, ver cuestiones y situaciones desde su perspectiva, y B. Las habilidades sociales. Habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal, y que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo. Como se puede advertir por la amplitud de estas habilidades, la inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza, e imprescindible en tiempos difíciles. ¿Es bueno controlar las emociones? Si por controlar se entiende la capacidad de adecuar la expresión emocional al contexto, situación y persona implicadas, la respuesta es afirmativa. Si por controlar se entiende reprimir continuamente el sentimiento y, o manifestación de una o varias emociones que ando nos gustan,
Esto puede conducir a desarreglos de la personalidad que no pueden ser considerados positivos. ¿Emocional puede inteligencia la modificar nuestro temperamento? No, nuestro temperamento no puede ser modificado, pero muchas de nuestras expresiones temperamentales podemos aprender a controlarlas, bien reduciendo su intensidad o su duración, o ambos aspectos simultáneamente. ¿Es bueno, en alguna circunstancia, reprimir las emociones? Si por reprimir se entiende ahogar toda manifestación de un sentimiento o emoción. La respuesta es que, a juzgar por las evidencias somáticas y psicológicas, no es bueno reprimir las emociones. Salvo en casos extremos en donde sea imperioso hacerlo, pero en estos casos se trataría de reprimir la manifestación exterior de la emoción y no su llegada a la conciencia. ¿Qué ocurre cuando se reprimen las emociones? En primer lugar, no podemos sacar ningún provecho de ellas. En segundo lugar, al igual que una herida, un sentimiento o emoción reprimida puede infectarse, hacerse más virulenta. Al crecer en intensidad, o al enconarse aún más un sentimiento negativo, puede llevar al estallido, cuya principal característica es aparecer de improviso, a veces sin relación con el objeto u ocasión del sentimiento. Inteligencia emocional. ¿Existen emociones negativas y positivas? No podemos calificar a las emociones como negativas o positivas prescindiendo de todo contexto en el que ellas se producen. En principio, podríamos pensar que la ira, por ejemplo, es una emoción negativa que, idealmente, sería bueno no experimentar jamás. Sin embargo, las emociones son un mecanismo de supervivencia implantado por la inteligencia y manifestado en la evolución de las especies, la cual ha permitido a nuestros antepasados mamíferos sobrevivir hasta hoy y que también a nosotros nos permite seguir sobreviviendo. ¿En qué esferas de mi vida es aplicable la inteligencia emocional? La inteligencia emocional tiene 5 habilidades prácticas. Estas 5 habilidades prácticas son útiles para 4 áreas fundamentales de nuestra vida. 1. Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo armónico y equilibrado de nuestra personalidad. 2. Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando patrones o hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos y previniendo enfermedades producidas por desequilibrios emocionales permanentes. Angustia, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, etc. 3. Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Motivación y emoción tienen la misma raíz latina, motere, que significa moverse, acercarse hacia lo agradable o alejarse de lo desagradable. Gran parte de nuestra motivación en distintas áreas de la vida está basada en estímulos emocionales. 4. Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, en el área familiar, afectiva, social y laboral profesional. En este último plano, la inteligencia emocional significa llevar a un nivel óptimo la relación entre las personas. Determina qué tipo de relación mantendremos con nuestros subordinados, liderazgo, con nuestros superiores, adaptabilidad, o con nuestros pares, trabajo en equipo. Las emociones determinan cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el trabajo o la empresa. ¿Cómo usar la IE para lograr un equilibrio entre mi trabajo, mi familia y mis estudios? El célebre filósofo Bertrand Russell escribió: vivir como uno desee. Solo eso merece llamarse éxito. La inmensa mayoría de las personas concebimos el éxito como un equilibrio, en nuestra realización personal, respecto a las distintas áreas de la vida. La de la salud, la profesional, la afectiva, la familiar y la social. Sin embargo, hace unos años, se impuso cierto culto al éxito que no medía los costos, irónicamente, en términos del valor más importante: nuestra propia vida. Pero, ¿es este tipo de éxito, que daña la salud, las relaciones y la paz de la mente, el que vale la pena lograr? ¿Puede alguien que termina sufriendo de úlcera o del corazón, o que se haya divorciado por culpa de las presiones laborales, o que no tenga compañeros que se hayan convertido en amigos porque solo se persiguió las mejores notas, considerarse plenamente exitoso? Hoy existe una creciente tendencia a definir el éxito en términos de una vida balanceada, en la cual los objetivos materiales comparten espacio con los valores intangibles. Relaciones y roles familiares enriquecedores y de apoyo mutuo. Un cuerpo saludable que pueda controlar el estrés, gran participación en la vida comunitaria, y oportunidades para satisfacer deseos altruistas y creativos. Una vida balanceada no puede alcanzarse sin inteligencia emocional, un componente que nos permite poner en marcha y sostener lo que se ha dado en llamar el sistema del éxito total. ¿Las emociones pueden modificarse a voluntad? No siempre. Existen emociones tan fuertes y repentinas que no pueden disociarse de su manifestación física. Y esto es un mecanismo que la evolución ha impuesto a nuestro organismo, por razones de supervivencia, y obviamente no podemos modificar a voluntad. En cambio, las emociones que se basan en sentimientos o procesos de pensamiento y razonamiento, rencor, ansiedad, tristeza, etc., sí pueden ser controlados y cambiados, pero también dentro de los límites impuestos a cada temperamento. ¿Qué es un estallido emocional? Se considera estallido emocional a aquella conmoción psíquica y física que se encuentra, por un determinado tiempo, libre de todo control de la corteza cerebral. Sea a través del razonamiento, o por la toma de conciencia del contexto en el que se produce el estallido, o por las consecuencias del mismo, etc. ¿De qué manera las emociones pueden afectar la salud? La mayoría de las emociones implican cambios fisiológicos notables, cuya frecuente repetición lleva comúnmente a trastornos somáticos o físicos, y de hecho buena parte del estrés, si no la mayoría, no es otra cosa que estrés emocional. ¿Influyen las emociones en mi rendimiento laboral? Sí, no hay prácticamente esfera alguna de la actividad humana que no se vea influida, para bien o para mal, por las emociones. Ni el aprendizaje, ni el rendimiento laboral, ni el rendimiento deportivo, ni la creación artística. ¿De qué manera influyen mis emociones en mi trabajo, profesión? Las emociones determinan, como se señaló en la respuesta anterior,
El nivel de rendimiento de que somos capaces. En estado de equilibrio o desequilibrio emocional. Así como determinan qué tipo de relación mantendremos con nuestros subordinados, liderazgo, con nuestros superiores, adaptabilidad, o con nuestros pares, trabajo en equipo. Las emociones determinan cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el trabajo o la empresa. Inteligencia emocional en niños. Inteligencia emocional en la base de la educación. Inteligencia emocional en niños. Las emociones, esas grandes condicionantes de nuestra conducta, pueden influenciar nuestra vida en multitud de sentidos. Su manifestación puede convertirnos en personas integradas socialmente o excluidas, todo depende de la manera en que las manejemos. Al igual que sucede con cualquier aprendizaje, las emociones determinarán nuestra manera de afrontar la vida. Emoción, pensamiento y acción son tres elementos muy relacionados, presentes en todo aquello que hacemos a diario. La comprensión y el control de las emociones puede resultar imprescindible para nuestra integración en sociedad, pero si esta falla, nos convertiremos en personas inadaptadas, frustradas e infelices. En la inteligencia emocional en niños y para comprender y manejar las emociones, debemos tenerlas presentes en todo momento, siendo la infancia una etapa crucial en el aprendizaje del manejo y control de las mismas. Tal y como hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión, la infancia es el momento en que mejor se adquieren los aprendizajes. Y el manejo de las emociones es un aprendizaje fundamental y que, podemos decir, se encuentra a la base de los demás. Por encontrarse todo lo que hacemos impregnado de emoción, si bien para los adultos resulta verdaderamente difícil controlar las emociones en determinados momentos. Para L.S. Niña.S. este control es aún más complicado al carecer de experiencias previas similares y estrategias de abordaje. En ocasiones, nos encontramos con Niña.S. cuyo control emocional es prácticamente inexistente. Se muestran irascibles e irritables a menudo, no se les puede negar nada porque están acostumbrada.S. a que se les permita y consienta casi todo. Además, se muestran especialmente frágiles e irritables ante los fracasos, respondiendo de manera agresiva y hostil a este tipo de situaciones. Estas reacciones son realmente perjudiciales para la niño, ya que no solo le van a limitar su relación e integración en el grupo de iguales, sino que incluso pueden llegar a afectar a su salud. De hecho, algunas investigaciones han puesto de manifiesto que la experimentación de emociones negativas deriva en una disminución de las defensas, convirtiéndonos en personas vulnerables. El conocimiento, comprensión y control de las emociones es por tanto vital, pues estas nos permiten adaptarnos, comunicarnos y desenvolvernos en sociedad. Además, no debemos olvidar que la emoción es fiel compañera de la motivación, el motor de la consecución de objetivos. Gracias a las emociones podemos sentir empatía hacia otras personas, recuperar recuerdos significativos de nuestra vida e incluso superar exitosamente momentos complicados. Destacamos que la inteligencia emocional en niños para la adquisición de competencias emocionales prepara al niño para la vida. Le permite estar atento y poder defenderse de posibles peligros sociales que le puedan acontecer, como por ejemplo el de las adicciones. Investigaciones han puesto de manifiesto que las personas con escaso control y tolerancia emocional son más susceptibles de caer en el mundo de las adicciones que aquellas cuyo control y tolerancia emocional es mayor. La comprensión de las emociones nos permitirá también controlarlas y tolerarlas. Esta descripción nos da grandes pistas sobre qué caminos debemos seguir en la educación infantil. Es fundamental que se eduque en la adquisición de todos esos aspectos mencionados. L.S. Niña.S. deben aprender a controlar su agresividad, sus reacciones indeseadas. Algo para lo que debemos trabajar con el @S, en especial ante aquellas conductas emocionalmente inapropiadas. El empleo del castigo, ante estas ocasiones, no suele resultar demasiado efectivo. En cambio, hacerles reflexionar sobre lo sucedido de manera objetiva y constructiva, haciéndoles entender la importancia de sus acciones y la repercusión en los demás. Así como ofrecerles alternativas de conducta positivas, derivará en una mejora en su manera de pensar y actuar y esto redundará en sus emociones. Ya se sabe. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. 10 tips para mejorar tu calidad de vida. De acuerdo con el periodista español Gaspar Hernández, cada persona tiene que encontrar su particular camino para conocer y gestionar sus emociones y sentimientos, para alcanzar una vida mejor. En su libro El oficio de vivir bien, Hernández afirma que con miedo, enfado o envidia difícilmente podemos tener la percepción subjetiva de vivir bien. En su afán por encontrar el secreto, diversos psicólogos, investigadores o filósofos coinciden en que uno de los pilares para encontrar la felicidad es no aferrarse a las cosas, ni a las personas. Acciones y calidad de vida. Por su parte, el experto en psicología Martin Seligman, uno de los impulsores del movimiento conocido como psicología positiva, señala que existe una serie de acciones que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Todos los días 1. Dedica tiempo solo a tus pensamientos, medita. Mismo y mejora tu toma de decisiones 2. Conoce tu interior. Esto levanta la confianza en ti. 3. Ponte una meta que alcanzar todos los días, deja la rutina de lado. 4. Aprende algo nuevo. Todos los días tienes la oportunidad de crecer. 5. Comparte tus conocimientos. 6. Dedícale tiempo a un niño. De ellos se aprende siempre, su perspectiva es enriquecedora. 7. Sal a la calle y disfruta de paseos al aire libre, ir al cine o al teatro. 8. Identifica qué te hace feliz. Desde lo más insignificante a lo más trascendental y trata de incorporar esas cosas a tu día cotidiano. 9. Planea algo y hazlo. Piensa detenidamente y concéntrate al máximo para cumplir ese proyecto. 10. Aprende a controlar tu estrés.
Inhala y exhala tantas veces como sea posible. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz y fundador de la logoterapia, decía que a una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esto significa que, a menudo, nosotros no podemos elegir los hechos, pero sí el cómo enfrentarnos a ellos. La diferencia entre éxito y fracaso. Alguna vez un estudiante de la universidad me preguntó mi definición sobre la palabra éxito. Mi respuesta fue muy sencilla y rápida. Éxito significa logro. Nuevamente me preguntó, ¿y qué significa logro? Tomándome un poco más de tiempo le dije. Logro significa esfuerzo. Y nuevamente me cuestionó diciendo, ¿y qué significa esfuerzo? Mi respuesta fue un poco más lenta y confusa. Es muy difícil definir la palabra esfuerzo. Porque cada quien tiene su propio concepto, para algunos significa sacrificio, para algunos otros perseverancia o dedicación, para otros significa llegar a una meta y para otros. No sé. Después de darle vueltas al concepto llegamos a la conclusión de que el esfuerzo no tiene una definición universal, nadie está capacitado para catalogar a las demás personas sobre el tema. No existe definición cuantitativa o cualitativa sobre mucho esfuerzo o poco esfuerzo, cuando lo que analizamos no es una tarea física. El valor al esfuerzo de las personas se debe evaluar en forma aislada. Tiene más mérito aquel maratonista que siempre llegaba en cuarto o quinto lugar y después de realizar un esfuerzo logra llegar en primer lugar. ¿Y no aquel que siempre llegaba en primer lugar y sin mayor esfuerzo vuelve a llegar en primer lugar? La definición de esfuerzo para estos dos maratonistas es totalmente diferente. Aquí surgió el cuarto cuestionamiento. Hasta yo estaba convencido, pero más que convencido, sentí que ya podía respirar tranquilo. ¿De qué depende el esfuerzo? ¿Depende del conocimiento? ¿Depende de la experiencia? Depende de... Mi respuesta esta vez fue más segura, porque a lo largo de la plática aquel estudiante me estaba convenciendo de lo que yo debería responder. Y mi respuesta fue: el esfuerzo depende de la actitud. Pero antes de que vuelva a preguntarme quiero agregar que la actitud es una consecuencia de la satisfacción que las personas sienten por lo que hacen y la satisfacción es una consecuencia del cumplimiento de objetivos individuales. O sea que el único que puede calificar el esfuerzo es quien lo realiza, porque la única comparación válida es con uno mismo, en relación a los objetivos que nos hemos trazado. Fue hasta este momento, cuando en el semblante de aquel estudiante percibí convencimiento de mi respuesta, y es que... ¿Cómo desarrollar relaciones laborales positivas? Las relaciones laborales son importantes para construir una carrera y encontrar satisfacción en el trabajo. Con el fin de aprender la manera de desarrollar relaciones laborales positivas. Debes estar dispuesto a escuchar a los compañeros de trabajo, a comunicar de manera abierta y a respetar a tus compañeros y a ti mismo. Desarrollar relaciones laborales positivas también implica comprometerte y conocer a tus compañeros de trabajo como personas. Desarrollar relaciones laborales positivas brinda muchos beneficios. Hay varios pasos que puedes tomar para crear un entorno laboral positivo. Comunícate de manera efectiva. La base de toda buena relación es la comunicación sólida. Ya sea que te comuniques por correo electrónico, teléfono o cara a cara, tendrás que asegurarte de comunicarte de manera clara y efectiva con tus colegas. Las buenas relaciones se basan en la comunicación abierta y honesta. 1. Elige tus palabras cuidadosamente. Asegúrate de articular tus puntos de manera clara y de evitar confusiones sobre tus metas o expectativas. Exactamente lo que quieres decir. Esto te ayudará a... Escucha de manera activa. La comunicación incluye escuchar. Haz preguntas de seguimiento y parafrasea algunas declaraciones a fin de demostrar a tus compañeros de trabajo que prestas atención. Aprecia la diversidad. Es importante recordar que cada uno es diferente. Cada persona con la que trabajas aporta un atributo distinto a tu lugar de trabajo. Si bien es posible que alguien no sea el tipo de persona con la que estás acostumbrado a estar, trata de enfocarte en sus características positivas. 2. Por ejemplo, es posible que no estés acostumbrado a trabajar con miembros del equipo creativo. Los creativos suelen trabajar de manera distinta de los demás, lo cual algunas veces significa que no son tan estructurados. En vez de irritarte cuando alguien no responda inmediatamente a tu correo electrónico, recuerda que esa persona aporta algo más al equipo. Desarrolla el respeto mutuo. Respeto mutuo significa que debes mostrar respeto a tus colegas y ellos a ti. Existen formas de mostrar que realmente valoras la contribución de tus colegas a tu lugar de trabajo. Hazles saber que consideras que son importantes y que también lo es el trabajo que hacen. 3. Una manera de demostrar respeto es ofrecer afirmaciones positivas. Por ejemplo, podrías decir: Juana, realmente admiro la forma en que te manejas con ese cliente difícil, no todos pueden permanecer tan calmados bajo presión. Sé consciente. Ser consciente significa practicar un nivel de conciencia más profundo. Pon bastante atención a tus palabras y acciones. Si actúas o hablas sin pensar, es posible que dañes las relaciones laborales sin siquiera darte cuenta. Trata de pensar en tus palabras antes de realmente decirlas. 4. Tómate un descanso de 30 segundos cada hora. Puedes hacerlo en tu escritorio. Tómate algo de tiempo para reflexionar sobre cómo te fue en el día hasta ese momento y lo que sigue después. Piensa un poco en la manera en que manejarás tu siguiente desafío. Ser consciente no solo te ayudará a sentirte más en control, también te hará lucir tranquilo y sereno ante tus compañeros de trabajo. Conoce a tus compañeros de trabajo. Una de las mejores maneras de desarrollar relaciones positivas es separar tiempo para conocer a las personas. La próxima vez que estés próximo a reunirte, tómate un minuto para hablar con los que te rodean. Las charlas pequeñas podrían parecer que no son importantes, sin embargo, pueden realmente ayudarte a descubrir cosas que tienes en común con tus compañeros de oficina. 5. Haz preguntas.
A las personas les gusta hablar sobre ellas mismas, por lo tanto, habla sobre cómo fue la fiesta de cumpleaños de su hijo o si les gusta el nuevo cachorro que tienen. ¿Qué nos impide SONREIR por la calle? Por Franco Soldi. Si quieres cosechar hay que sembrar. El éxito se basa en la perseverancia y la experiencia, pero para obtener experiencia hay que fracasar. Con respecto al amor, es cuestión de perspectiva. El amor se entrega, no se espera. El amor se presenta cuando se da sin esperar respuesta, de otra forma solo es una faceta del egoísmo. Y la felicidad es una actitud personal ante las circunstancias externas. En la época de mis abuelos la gente se saludaba por la calle con cariño y caballerosidad. Es muy curioso lo que me pasa cada vez que camino por las calles de Nueva York. ¿Te has fijado que nadie te mira a los ojos? Si te animas a mirar a los ojos a alguien recibirás de seguro dos tipos de respuesta. Una sonrisa tímida y temerosa o un cariñoso, "What the hell are you looking at?" The Wall. Hay muchas razones por las cuales quizás Pink Floyd tenía razón al escribir su canción añadiendo Another Brick on the Wall de nuestras vidas, creando un sistema de defensa impenetrable. Que primordial se ha vuelto para nuestra supervivencia a los cuales consideramos un punto débil. Qué importante el no confiar en nadie, el ocultar nuestros sentimientos, es aparentar ser fuerte, para evitar que nos lastimen. Estamos perdiendo nuestra capacidad de compartir con el mundo y con nosotros mismos lo que sentimos. Somos una sociedad preocupada solo por lo que nos pasa sin que nos importen los demás, pero esperamos que los demás se interesen por nosotros. ¿Por qué tanta frialdad? ¿Por qué tanto miedo? Yo les pregunto en dónde radica la fortaleza del ser humano, en su capacidad de ocultar sus sentimientos o en su capacidad de sentir. Nuestro cerebro es 96% idéntico al de un chimpancé. ¿Acaso nuestros sentimientos, emociones no son una de las diferencias que nos separan de los animales? ¿Acaso nuestra capacidad de razonar, qué sentimos y por qué es una característica importante para considerarnos humanos? Los animales también sienten tristeza, miedo, etc. Lo que nos diferencia de ellos es el 4% que nos permite estar conscientes de lo que estamos sintiendo y tener la voluntad de actuar a pesar de lo que sentimos. Todos buscamos amor pero tenemos miedo de amar, todos buscamos éxito y tenemos miedo al fracaso, todos buscamos felicidad pero queremos que nos caiga del cielo. Si en el universo todo es un balance, es lógico pensar que hay que pagar un precio por cada cosa que queramos en nuestra vida. Si quieres cosechar hay que sembrar. El éxito se basa en la perseverancia y la experiencia, pero para obtener experiencia hay que fracasar. Con respecto al amor, es cuestión de perspectiva. El amor se entrega, no se espera. El amor se presenta cuando se da sin esperar respuesta, de otra forma solo es una faceta del egoísmo. Y la felicidad es una actitud personal ante las circunstancias externas. Somos libres de decidir cómo vivir nuestra vida y sin embargo esperamos que algo la diseñe por nosotros. Por supuesto, si ese algo sale mal o falla, alguien más es siempre culpable de lo que nos pasa. ¿Cuándo vamos a ser conscientes de que, como decía Amado Nervo, somos arquitectos de nuestro propio destino? Los Estados Unidos tienen una población en su mayoría de origen anglosajón. Los hispanos estamos a punto de convertirnos en la minoría de mayor influencia en la cultura estadounidense. La alegría es una característica de nuestra gente. ¿Por qué no compartir esa misma alegría sin importar en qué país nos encontremos? ¿Por qué no tratamos de revivir los tiempos de nuestros abuelos? ¿Cuándo fue la última vez que le sonreíste a un extraño? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tus sentimientos con un ser querido? ¿Hace cuánto que no le dices te quiero a tu pareja, hijo o amigo? El miedo nos lleva a alejarnos de nuestros sentimientos y merma nuestra capacidad de sentir y al dejar de sentir dejamos de ser humanos para convertirnos en neoyorquinos. El miedo va a imperar en nuestra sociedad solo si nosotros lo permitimos. Sonríe más a tus hijos, grita te quiero a los cuatro vientos, ríe o llora pero siempre busca sentir. El 90% de nuestros miedos son infundados, le tenemos miedo a lo que creemos que pueda pasar, la invito al cine pero ¿y si me dice que no? Miedo a una situación que no existe y que creamos en nuestras mentes. Un 5% de nuestros miedos son producidos por causas que no podemos cambiar y que son ajenas a nuestro poder. Esto quiere decir que solo el 5% de nuestros miedos tienen justificación. En muchos de los casos no existe razón alguna para tener miedo. El miedo es muy sano, el problema se presenta cuando no podemos controlar nuestra mente y nuestros temores. Gracias al miedo corremos de un perro rabioso o buscamos refugio en un huracán. Lo único que tenemos que aprender es a diferenciar qué miedos son reales y qué miedos son creados sin fundamento dentro de en nuestras cabezas. Importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son aquellas que se establecen entre dos o más personas. Estas asociaciones se pueden basar en emociones, sentimientos o actividades sociales, entre otros. Estas relaciones se originan a partir de la comunicación, y ninguna de sus funciones se puede realizar si el ser humano no inicia por interactuar con otros seres para compartir información. Uno de los aspectos más relevantes que se puede mencionar acerca de la comunicación es que a través de ella se logra transmitir y proyectar al medio donde el ser humano se desarrolla. Desde otro punto de vista se puede decir que la comunicación es una necesidad que existe desde el inicio de los tiempos y de no existir. El ser humano no podría compartir con otros seres de su especie ni con su entorno. De ser así, la evolución en el mundo no podría haberse dado. A pesar de que las personas se relacionan diariamente con otras y con su entorno. No siempre se reflexiona sobre la importancia de ello ni acerca de los problemas que se pueden originar si la comunicación no se realiza de manera correcta. Esta situación hace que se dificulte la forma en la que los seres humanos se relacionan y comprenden el mundo, evitando que las relaciones se den de una forma más positiva. La comunicación es una de las mayores riquezas que tienen las relaciones humanas, ya que se puede realizar de tantas formas que resultaría infinito poder nombrar cada una de ellas.
En conclusión, se puede decir que el hombre es un ser comunicativo por naturaleza y su evolución en el mundo va a depender de la buena interacción con su entorno a través de la comunicación. A pesar de todo lo que se ha mencionado anteriormente, cabe resaltar que existen también varios problemas que se originan dentro de una sociedad a raíz de una comunicación deficiente. El no darse a entender o no comprender adecuadamente la información que se recibe es uno de los principales problemas que se pueden nombrar al respecto. Incluso se puede decir que las grandes guerras fueron ocasionadas por problemas de comunicación, así como la resolución temprana de estos conflictos. La psicología toma un papel importante al describir los problemas que se originan en la sociedad por la mala comunicación, aunque también hace énfasis en la importancia que ésta tiene para el desarrollo del ser humano desde el momento de la concepción. El Dr. López Ibor dice: el ser humano no puede vivir en solitario, enloquecería, y al comprender la interpretación de estas palabras se puede determinar que el hombre es un ser comunicativo por naturaleza, y que su existencia en el mundo también es originada por la comunicación.